Buenos días. Los felicito a todos, nuestra clase virtual. Felicito a todas las mujeres y a todas las mujeres nuestras para la fiesta de 8 de marzo y que siempre haya fiestas para las mujeres. Hoy nuestra clase virtual está dividida en dos partes. Trataremos de hacerla en dos partes. Quiero pasar este tema de la historia rápidamente, pero trataré de dividirlo en dos partes. De todas maneras, la primera parte historia, la segunda parte el preámbulo a la sabiduría de la Kabbalah. Historia la terminamos en la recepción de la Torah que hubo durante el tiempo de la salida del éxodo de Egipto y ahora continuaremos hasta cuanto podamos. Seguro que no pasamos todo el trayecto histórico aquí, porque es algo muy amplio, inmenso, con muchos libros y fuentes. Todo lo que pasa, reinados, guerras, culturas, que no hay en este camino. Nosotros de toda esta historia aprendemos solamente lo que tiene que ver con nosotros, lo que tiene que ver directamente con la conexión espiritual. Y lo que sucede de esta conexión no hablamos. Lo que tiene que ver con el marco de nuestro mundo, la tecnología, nuestras experiencias en la vida y cómo la vida humana cambia como resultado de su ego. ¿Por qué sale que en un país es así, en otro es otra cosa, en otro país? La influencia de la recepción de la Torah y la revelación de la Torah a todo el mundo, cómo eso influencia a todo el mundo. No podemos tocar todo eso y ahora todavía no tanto nos interesa porque es solamente historia y se puede aprender más y más. Nosotros necesitamos solo lo necesario para hoy, principalmente. Así que llegamos con ustedes hasta aquella fase donde el grupo de cabalistas, después de la caída de Babel, de Babilonia, al exilio de Egipto, que cayó más aún allá, se eleva a la Aravut, a la garantía mutua, hasta el nivel que puede asumir un método de elevación espiritual, Torah o Kabbalah. Torah viene de la palabra luz. La acción de la luz superior sobre el humano se llama Torah. Luz es simplemente luz, pero su acción sobre el hombre se llama Torah. Como está escrito, yo creé la inclinación del mal y yo creé la Torah, o sea, una acción, una obra especial, una función especial de la luz que corrige la mala inclinación. Así que después que Israel salió de Egipto, este grupo ancestral, este grupo babilónico que estaba basado en Abraham, consiguió un tal estado en el que pudo unirse. O sea que aceptaron ser como un solo hombre y eso es lo que les permitió atraer esta luz. Porque la luz está a nuestro alrededor, siempre funciona sobre nosotros, pero solo en la medida que queremos recibir esta luz. Si estamos dispuestos a recibir esta luz y queremos que opere sobre nosotros, nos eleve, nos conecte, es decir, que nos brinde el atributo de otorgamiento, amor y la conexión con los demás, entonces actúa. Y si no lo queremos, no actúa. Así que al querer tal función de la luz sobre nosotros, de unidad, de Aravut, garantía mutua, ellos llegaron a eso que la luz les influenció y eso se llama la escena bajo Monte Sinaí,
porque montaña de odio, una gran montaña de odio, Sinaí viene de la palabra odio en hebreo, y ellos aceptan entrar en esta montaña, o sea, subir a tal altura que podían estar por encima de su ego. En el momento que lo aceptan, de inmediato empieza a funcionar sobre ellos la luz, los conecta, los une, y así ellos superan su ego, se elevan por encima de su ego. Recién se elevaron sobre su ego, todavía no hicieron nada con él, solamente se elevaron con ese punto, pero eso se llama la recepción de la Torá. Y ahora, durante 40 años, después de la recepción de esta Torá, o sea, del método, Torá, de hecho, es Kabbalah, es un método de cómo atraer la luz circundante, la luz superior, cómo atraer la luz correctiva. Y ahora empiezan a corregirse a sí mismos, ¿cómo? En la corrección tenemos dos fases. La primera fase es un ascenso al nivel de Galgalta Enaim, en donde todo este ego se revela a sí mismo y ellos se elevan por encima de él y no quieren usarlo. Tal estado se llama Jafetz Gesed, del que quiere misericordia. Esto significa el atributo de la Binah, el atributo de otorgamiento. Binah es otorgamiento. Esta cualidad se denomina, se señala por la letra Mem, que es una tal letra que es como una matriz, como un útero, dentro del cual uno puede desarrollarse. El atributo de la Binah es como que él creó algo y lo penetra y se esconde dentro de él. Cuando el hombre adquiere el atributo de otorgamiento por encima de su ego, que nada le puede molestar, él está protegido. Tal atributo de Binah ellos alcanzan. Binah, la letra Mem, ustedes saben que cada letra en hebreo tiene un valor numérico, así que la letra Mem, que representa la Binah, tiene valor 40. Por eso estuvieron 40 años en el desierto, o sea que no usando su ego y superándolo, elevándose por encima de él cada vez con el deseo de otorgar. Solo para adquirir el deseo de otorgar. Y cuando adquirieron este atributo de otorgamiento, esto significa que han pasado todo este desierto. Si tomamos la Torah junto con ustedes y empezamos a leer, veremos qué hay en este desierto. Digamos que en 2 semanas se puede pasar todo ese desierto, pero 40 años ir caminando no tiene ningún significado. ¿Qué ellos hicieron? Caminaron unos días, luego pararon, establecieron todas las carpas y se sentaron ahí unos años. Luego se movieron de nuevo a otro lugar. Mediodía, un día entero, otra vez pararon por unos años. Todas estas caminadas en el desierto señalan la Sefirot Malhut, de Malhut hasta Binah, hasta el nivel de la Binah que ellos pasaron. En este punto que ellos recibieron la Torah, solamente aceptaron hacer la primera restricción Tzimtzum Aleph, no usar su ego. Denos la fuerza. Y ahora, por encima de su ego, se elevan constantemente, no importa cuánto hablen en mí esos deseos, yo estoy dispuesto a otorgar por encima de ellos. Esta es la cualidad, de hecho, que ellos adquirieron dentro de sí mismos. Si leemos junto con ustedes en la Torah, en la Biblia, veremos por qué tienen tantos problemas que tuvieron en el desierto y comieron el maná de los cielos.
Esa es una propiedad especial de la Binah que llena el hombre. Por eso tiene color blanco y es celestial, porque viene de la Binah. Se llama cielos. Y la Malhut es la tierra. Ellos recibieron esa propiedad, esa cualidad. Allí también podemos leer otras cosas interesantes. De hecho, el Zohar describe toda esta travesía en el desierto de manera muy real, como acciones espirituales del hombre y su corrección propia. Y la adhesión con los demás, con otras personas, de esta manera consigo la salida fuera de mí mismo, el ego se revela a sí mismo totalmente y por encima del ego el hombre se eleva. Y cuando adquirieron el atributo de la Binah, llegaron a un estado en el que pudieron entrar a la tierra de Israel. ¿Qué significa tierra de Israel? Eretz, tierra, de la palabra ratzón, deseo, en hebreo. Israel quiere decir deseo, tierra, Eretz. E Israel viene de las palabras directamente a Dios. Yashar Kel, directamente a Dios. Es decir, ahora en este próximo nivel, ellos ya comienzan no solo a elevarse por encima de ese deseo, sino que por medio de él empiezan a funcionar, a actuar, a otorgar. O sea que sale como recepción con el fin de otorgar. Ustedes saben cómo lo dibujamos aquí. Recepción para otorgar. Ya empieza el trabajo con el masaj pleno y el kli. Masaj es pantalla. Como lo dibujamos con ustedes, así ellos se elevaron desde el momento que recibieron la Torah. Cuando se elevaron a tal nivel, entonces ese kli que ellos crearon dentro de sí mismos se llama Beit HaMikdash, el templo, que en hebreo vienen las palabras casa sagrada. Beit, casa, sagrada, Mikdash, sagrada, que viene de la palabra sagrada. Hicieron su kli, su vasija, o sea, su deseo. Todos los deseos los santificaron. Santificaron significa otorgamiento, como el atributo de otorgamiento. La Binah se llama sagrada, otorgamiento. Ellos supuestamente crearon la casa sagrada, la casa de santidad. Ese es Beit HaMikdash, templo en hebreo, el primer templo, el primer Beit HaMikdash. ¿En qué grado lo crearon? Pudieron hacerlo, pudieron corregir su ego en otorgamiento, recibir para otorgar, hasta el grado de la luz de Hayá, Nefesh, de Hayá, hasta el grado de la luz Hayá. Hay varias luces, Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá, y falta nomás Yehidá, que no pueden crear una vasija para esa luz. Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá, hasta este grado pudieron llegar. ¿Por qué no pudieron hacer la Yehidá? Yehidá es solamente cuando todas las naciones del mundo se unan en un kli común, en un tal kli común. En tal grado ellos existieron y eso se llama la época del primer templo. Luego hubo una caída seguro que estaba basada en el crecimiento de un ego más grande y ahora el hombre tiene que permitirle ahora esta fuerza por medio de la cual él tiene que hacer algo con esa fuerza. Por lo tanto, se da más egoísmo y él empieza a caerse.
Después que se prepararon este lugar, es decir, alcanzaron su corrección particular, este grupo o esta nación, escribamos aquí un grupo, el grupo de Abraham. Este grupo alcanzó en este estado luz de Hayá, se llama Mojen de Hayá. Alcanzó aquí, adquirió aquí, escribo aquí, la corrección, su corrección. Adquirió su corrección, su propia corrección, porque alcanzar más no era posible. Lo único que puede conseguir más es solamente con toda la humanidad corregida. Lo que yo creo que ya empezó en nuestra época, pero ellos consiguieron su máximo nivel, su propio máximo nivel. Y ahora que alcanzaron su propio máximo nivel, hay que pensar cómo corregir el resto del mundo. De hecho, ellos atraviesaron todo este mundo, todo este camino, y hay que hacer ahora para el resto de la humanidad. ¿Y cómo se hace? Como aprendemos en el preámbulo a la sabiduría de la Kabbalah, Ptija, y en el estudio de las 10 Sefirot lo aprendemos. Esto se llama el rompimiento del Kli. Cuando este Kli alcanzó su plenitud, ahora hay que romperlo. ¿Por qué hay que romperlo? Porque si no, va a estar aislado del resto del mundo. Si tomamos todo el resto del mundo, no tienen ninguna conexión al resto de las naciones que hizo Abraham con sus discípulos, los trajo a la espiritualidad. Y el resto del mundo existía independientemente de todo esto. Por eso hay ahora 2 etapas de rompimiento de este Kli. Eso lo aprendemos en la 6ª parte del estudio de las 10 Sefirot, en partes 6 y 7 del estudio de las 10 Sefirot, y también lo aprendamos aquí lo aprenderemos con ustedes aquí en el preámbulo. Entonces se rompen y se caen al nivel, al grado de Binah, y la segunda vez se caen del todo al nivel egoísta e incluso más bajo de donde estuvieron. ¿Cómo se caen? Crece en ellos un ego adicional que simplemente arruina, rompe las conexiones entre ellos. Es decir, el mismo grupo, la misma nación que estaba unida, que estaban todos unidos entre sí, en una conexión recíproca y entrega y amor. Seguro que hubo problemas todo el tiempo y luchas y choques, precisamente para analizar, averiguar su elevación constante, pero aquí sucedió un salto agudo de egoísmo y no pudieron superarlo. Y al final se alejaron uno del otro hasta tanto que se retiró la luz de Hayá de ellos. Y entonces se encontraron en la esclavitud de su ego, a su ego. Se cayeron. Este exilio se llama el exilio de Persia, es decir, el exilio de Babilonia. Y estuvieron ahí 70 años en total en Persia. Porque no era necesario estar ahí más. En el momento que hubo ese rompimiento, llegó a 70 sefirot. Sabemos junto con ustedes que cada partzuf está hecho de 10 sefirot. Keter, Jochma, Binah se llaman la cabeza, Rosh, y 7 sefirot adicionales, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malchut son 7 sefirot. En el momento que se pasó la luz del Rosh abajo y estas 7 sefirot hicieron lo suyo y se rompieron, se terminó ese exilio y ellos volvieron a su tierra y restablecieron el templo en el grado de Neshama. La misma Binah
Es decir, no la luz de Hayá, sino la luz de Neshama. Yo aquí estoy dando muchos detalles, pero estoy también saltando muchos detalles porque no podemos hablar sobre todos estos detalles, cómo todo esto sucede, esta caída y la subida, que quiere decir exilio de la espiritualidad, cómo subir, cómo crear en mí este cli que se puede llenar con luz. ¿Cuál es la diferencia entre la luz de Hayá y la luz de Neshama? Nosotros junto con ustedes vamos a pasarlo gradualmente y espero que junto con eso también comencemos a sentir. Y cuando estos, después del exilio, volvieron a la tierra de Israel, crearon, construyeron el segundo templo. Es decir, corrigieron sus deseos, su kli, hasta el grado de la luz de Neshama, el grado de Binah. Y quedaron en ese grado de Binah hasta que los golpeó el ego de nuevo y se cayeron del todo al grado del resto de las naciones del mundo. Esta forma era la preparación de ese grupo de personas, el grupo de Abraham, para que pueda dar servicio a todo el resto de las naciones del mundo. Y con eso ellos completaron su preparación y se adentraron a este último exilio, cayeron en este último exilio. Cuando fueron exiliados del mundo espiritual del todo, perdieron la luz de Hayá y la luz de Neshama y se cayeron al nivel de este mundo. Aquí está el rompimiento del segundo templo, Beit Sheni, la destrucción del segundo templo. Este es el comienzo de nuestra época y este es el primer templo. Hay preguntas, se puede hacer varias preguntas y averiguar muchas cosas. Es muy interesante ver todo lo que pasó en nuestro mundo con las subidas, los ascensos y descensos espirituales, cómo el ser humano lo pasó de manera individual, en su elevación individual y su alcance espiritual individual, el rompimiento y la unidad, y eso sucede en cada uno de nosotros. ¿Hay preguntas acerca de eso? Mientras tanto, hay varias preguntas. Una pregunta, Frédéric, de Francia. ¿Qué los paró a los cabalistas? Que después hubo el segundo templo. ¿Cuánto eso depende de quién era el líder, quién era su maestro? En aquel entonces sí. Si tomamos la Torá nos cuenta solo hasta la entrada a la tierra de Israel. La Torá nos cuenta solo cómo elevarnos al grado de Binah. Hasta aquí. Hasta aquí vivió Moisés. Moisés vivió desde el exilio, desde la salida del éxodo de Egipto. Aquí él nació en Egipto y vivió hasta esta época, desde la salida de Egipto hasta la entrada a Israel. Esta es la época de Moisés. Y luego, después de Moisés, la entrada a la tierra de Israel y el conquistar a la tierra de Israel, conquisto de la tierra de Israel, ese lo hizo su discípulo Josué. Y después cuando llegaron a la tierra de Israel ya hubo reyes, profetas, toda clase de épocas, hasta que fueron expulsados los 10 tribus, los 12 tribus. Es porque tenemos 12 parzufim en el mundo de Atzilut, 12 partes. Por eso nuestro deseo general se divide en 12 partes, el alma general, y ellos se llaman tribus. Y hubo el exilio de 10 partes,
de ese nivel espiritual que se llama Tierra de Israel y permanecieron solamente 2 partes. Y hoy en día lo que hablamos sobre estas almas que se cayeron después del primer y segundo templo, hablamos solamente sobre 2 décimos de este grupo inicial de Abraham. Otra más. Ezra de Israel. Josué y Caleb bajaron su cabeza ante su maestro Moisés, pero de todas maneras tuvieron que dar 40 años vueltas en el desierto. No es correcta la pregunta que de todas maneras tenían que dar vueltas 40 años en el desierto, sino que 40 años en el desierto significa una elevación constante, imparable, de espiritualidad, donde se corrige su alma en el grado de Mochin de Neshama, el grado de Binah. Nosotros aprendemos junto con ustedes, pero el que escuchó, y si no voy a contarles, nosotros junto con ustedes en este mundo, del mundo de cáscaras, de los deseos impuros egoístas, cuando empezamos a elevarnos, nos elevamos primero en 2 escalones de ocultación. Se divide en 2, ocultación doble y ocultación singular. Luego pasamos el mahzom, la barrera, mahzom, y entramos a un área donde nos corregimos a nosotros mismos en el grado, desde el grado de Malhut hasta el grado de Binah. Estos son 40 años que ellos fueron caminando por el desierto. Es un grado necesario y muy alto. El próximo grado de Binah hasta Keter. Ustedes saben, vamos a escribir hasta Jochma, les va a quedar más claro. Esos grados de Malhut a Binah son solamente grados de otorgamiento, la intención de otorgar. Otorgar. Y los próximos estados que se crean se forman deseos de recibir con el fin de otorgar. Esto se llama el templo, Beit HaMikdash. Son 40 años en el desierto. Tuvieron que estar 40 años en el desierto para elevarse al nivel de Binah. No es un castigo. Cuando se habla que se reveló en ellos el ego y después se van a castigar por ello, entonces la Torah dice lo siguiente: mira el ego que tienes y ahora finalmente se reveló en ti, ahora tienes que corregirlo. Finalmente entiendes cuánto mal hay en ti y tienes que corregirlo. Por lo tanto, ellos por 40 años trabajan sobre este ego, adquieren atributos de otorgamiento. Y luego, con la ayuda de estos 40 años del atributo de otorgamiento, ellos empiezan a recibir para otorgar y llegan al nivel de Jochma. Eso lo llamamos Mochin. Mochin es luz. Mochin de Neshama. Y esta es Mochin de Chaya. Hasta este nivel llegaron, el nivel de la luz de Chaya, la luz de Jochma. Aquí es Hasadim. Y aquí está la luz de Jochma. Recibieron, imagínense, Nefesh, Ruach, Neshama,
Y esta es Hayá. Aquí recibieron la luz de Hayá. No les fue suficiente para Yehidá, pero Yehidá no pueden recibir. Yehidá es solamente cuando todo el mundo se une. Es decir, ellos llegaron a cuando crearon el templo, el Beit HaMikdash, se elevaron a lo que se llama su corrección máxima espiritual. Por eso los trayectos en el desierto, 40 años, no es un castigo, sino lo que nos parece que les castigaron no era un castigo, sino que les revelaron su ego y por eso les dejaron elevar de esta manera espiritualmente, porque la elevación espiritual no puede existir, suceder, sino solamente por encima del ego. Solamente superando el ego y así adquirimos un ascenso espiritual. El ego es como ayuda para nosotros si trabajamos con él correctamente. Por eso la sabiduría de la Kabbalah se llama la sabiduría de la Kabbalah, que viene de la palabra hebrea recibir, la sabiduría de cómo recibir de verdad para poder ascender espiritualmente. Otra pregunta. Esta es la segunda parte de la misma pregunta. Ezra de Israel. Si Josué y Caleb bajaron su cabeza ante Moisés, de todas maneras tenían que dar vueltas 40 años en el desierto. Eso usted explicó. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad? Que si yo anulo mi cabeza ante mi maestro, me voy a elevar rápidamente al mundo espiritual. Yo no sé, pero no tienes otra opción. Trata otra cosa en este mundo. Ver en otras personas dónde puedes estudiar, en otro lugar. Cada uno tiene que escoger. Lo importante que te aconsejo, averiguar todo eso rápidamente. Lástima perder la vida. Esta vida pasa muy rápido. Les digo, pasa rápido, traten rápido que les quede alrededor y rápidamente escojan cualquier método, no importa, un maestro cualquiera. El que realmente, no porque sea más agradable o no, sino porque les quede claro que él puede traerlos a su meta. No hay otra cosa, bueno, por lo menos esto, o por necesidad. Pero garantía, nadie les puede dar que un diploma, mostrarles personas que pasaron todo este camino. ¿Cómo ustedes van a saber que no les están mintiendo? No hay ninguna garantía. Por eso se dice, el hombre no aprende sino en el lugar donde su corazón lo desea, donde él está feliz, alegre de su estudio, de lo que escucha su corazón, lo que quiere su corazón. Y lo importante, les advierto que les enseñen desde las fuentes originales y no lo que le cae a la persona un día y les enseña. Hay muchas personas que les pueden enseñar cosas agradables y atractivas. Miren si hay fuentes históricas claras, verdaderas, verídicas, que fueron aprobadas a través de toda la historia y que entren a su corazón solamente después que ustedes juzguen su autenticidad y no creerle a nadie, a ninguna fantasía de otra persona o suya o de un abuelo, abuela o cualquiera. Un estudio metódico, científico, como dice la Kabbalah, que hay que buscar y analizar. No hay otra manera de averiguar, de probar el maestro. Pregunta de Chile, el grupo de Chile pregunta. ¿Cómo después del rompimiento del templo, qué construcción del templo va a haber otra elevación? Cuando ellos construyeron el primer templo, después decimos que se cayeron abajo y crearon aquí el segundo templo en la caída. Luego se cayeron a nuestro mundo. Nosotros ahora, en nuestro mundo, todos nosotros, en el tiempo del exilio de este grupo del mundo espiritual, nos mezclamos aquí y ahora estamos representando como una cultura general de toda la humanidad que se va mezclando constantemente. Y ahora si nos comenzamos a elevar por medio del mismo método que ellos hicieron,
Entonces comenzaremos a elevarnos en conjunto al mismo nivel que se llama Yehidá, el nivel del Keter, no Malchut Zeran Pinbina, sino el nivel del Keter, de la corona, y entonces habrá el tercer templo con el grado de Yehidá, que no hay más alto que ello. Toda la humanidad tiene que conseguirlo. Al unirse todos, conectarse todos en el mismo principio, como ellos se conectaron cuando recibieron la Torah. Por eso nosotros junto con ustedes ahora todo el tiempo volvemos a esta historia, supuestamente historia, para saber de qué manera tenemos que recibir esta luz que nos eleva de este mundo. Aquí está nuestro mundo, y seguir adelante hacia nuestra meta espiritual. Hay mucho. Se puede hablar mucho después de las caídas a nuestro mundo, hacia nuestro mundo, y cómo los cabalistas que están ahora en nuestro mundo preparan para nosotros la teoría y la experiencia para que podamos superar todos estos escalones de doble ocultación y singular, y luego 2 grados de revelación del Creador hasta la corrección, el final de la corrección. Todo lo que tenemos que hacer junto con ustedes y junto con el resto del mundo. Y nos prepararon todo esto, ese grupo de Abraham, que él la unió de toda Babilonia y les dio este método que ahora está con nosotros. Y este método, tenemos que tomar este método de ellos, y ahora nosotros junto con ustedes veremos un clip, un par de minutos. Ya volvemos. Sobre Abraham. Abraham era una persona común. No era por un lado una persona común, sino era una persona religiosa, grandiosa en esa civilización, que era una civilización pequeña, única, y él era uno de ellos, de los babilonios. Pero después tuvo una gran revelación y comenzó a entender qué proceso está tomando lugar aquí. ¿Cuál es el proceso que toma lugar en esa civilización? ¿Por qué se estalló el egoísmo de repente? ¿Por qué las personas dejaron de entender una a la otra? ¿Por qué se enorgullecieron que quisieron construir esa torre hasta los cielos, supuestamente dominar la naturaleza? Eso no era, no lo tenían los seres humanos. De repente empezaron a aprovecharse uno del otro en lugar de una vida en comunidad, tranquila en Aram Naharaim. Empezó a pensar sobre todo eso y llegó a la conclusión que todo eso fue hecho para elevar al individuo por encima de este ego creciente, que lo que está pasando ahora es solamente la razón para el desarrollo futuro del hombre, que encima de eso hay que desarrollarse, es decir, mantener la conexión anterior al amor hacia la naturaleza circundante. Lo que está escrito en Midrash Rabbah, y él dice sobre eso. Abraham salía, miraba el cielo, el sol, etcétera, las estrellas, y mirando todo eso, él trató de entender qué estaba pasando en la naturaleza y por qué de repente este desprendimiento de la naturaleza, y como la mini humanidad, él encontró la llave que entendió que el ego crece a propósito en la humanidad, para que por encima de eso, precisamente por encima de eso, uno se reconecte y se asemeje a la naturaleza en amor recíproco e integrado con la naturaleza. ¿Qué quiere decir? Son sufrimientos. Solamente de esta manera uno puede crecer, cuando se va elevando dentro del ego que crece en él. Abraham era, digamos, hubo una nacionalidad, ¿no? Él era babilonio. Entonces todavía no existió el pueblo judío, no había ninguna nación, era una civilización pequeña, única, y él era uno de los habitantes. Y se habla mucho sobre eso, es muy interesante. Abraham era Abrahamovich. Sí. Se dice que después que descubrió este sistema y rompió todos sus estatuas e ídolos,
y en lugar de eso abrió supuestamente una gran carpa y empezó a llamar a todos los que pasaban y darles comida y bebida para explicarles lo que él descubrió. Y de ahí él juntó el grupo de cabalistas primeros que lo siguieron. Esta es una parte de una película que preparó nuestro estudio sobre la historia. Gradualmente les vamos a proyectar varias partes, a lo mejor la película entera. Nos queda Rola de Francia. Pregunta: ¿es correcto que para elevarse de Jochma a Keter tenemos que unirnos en una sola alma? Sí. El asunto es que no es solamente para eso. Ahora es imposible, después que nos caímos en este mundo, ya de nuestro mundo tenemos que volver a ascender hasta nuestro final de corrección, Gmartikun, todos juntos. Ahora, es imposible que un grupo de judíos o el grupo de Abraham o el resto de las naciones lo haga. Ahora la Kabbalah es para todos, en todos los idiomas, abierta para todos. Y cada uno. Nosotros escuchamos preguntas de Francia, antes escuchamos de Sudamérica, de Chile, de Canadá. Sasha tiene aquí, creo, en la computadora, tiene decenas de países del mundo están en contacto con nosotros preguntando. Nosotros no podemos transmitir a todos por separado. Tenemos que pensar sobre todos. Parece bueno y malo, pero en principio es imprescindible. Tienen que entender, si ahora como resultado de nuestra historia de manera recíproca, ahora estamos conectados y unidos, si del todo nos imagináramos que somos un sistema general, único, no puede haber corrección en una parte y en otra no. Incluso en nuestro mundo, si nosotros estamos empezando a curar el cuerpo, pensamos en todos sus detalles. Hay más importantes, menos importantes, pero en realidad tenemos que pensar sobre el cuerpo entero. Así que la espiritualidad es perfección, plenitud. Por eso no puede haber una corrección, aunque sea en el más mínimo grado, desde nuestro mundo hacia arriba, si no jalamos a todos los que quieran hoy día, o sea, todos los que se están cocinando en eso, madurando en eso, y gradualmente todos se van a ir madurando. No hay otro remedio para aquellos babilonios antiguos que hoy en día son 7.000 millones de personas. En algún momento todos se van a percatar que lo que no pudieron hacer en aquella Babilonia antigua, no hubo un ego tan fuerte que los presionaba, al contrario, los atraía con los llenados y bienes. Nosotros nos acordamos a nosotros mismos hace 20, 30 años, o 50, 100 años atrás. El hombre siempre aspiraba hacia adelante, jamás estaba vacío. La humanidad nunca le faltaba deseo como hoy día, con falta de fuerza, falta de deseo. Siempre pensaban que uno iba a ir a la estratosfera, iba a alcanzar al mundo, iba a dominar la naturaleza y se va a reinar todo el mundo, iba a ser feliz, iba a cortar su día de trabajo. Los niños van a estar seguros con un buen futuro y viviendo feliz. Así nos empujó nuestro ego, pero al final nos enterró y llegamos a todo lo contrario. Este proceso solo ahora se está culminando. Comenzó, de hecho, en aquella antigua Babilonia. Por eso tenemos que entender que tenemos frente a nosotros un proceso del reconocimiento de la crisis en todos, en el futuro, y el que lo tiene ya hoy en día, ya puede comenzar con ello el ascenso. Así que hoy terminamos esta primera parte de la lección.
Hay otro clip que nos hace el paso entre la primera parte y la otra, y luego pasamos a la segunda parte de la clase. Vamos a ver qué clip. ¿De dónde fuimos creados? Entonces, ¿de dónde nació el mundo? Si se puede así decirlo. Como los niños, ¿de dónde venimos? Nuestro mundo es una materia egoísta que nació, una especie de materia egoísta que nació como resultado del descenso desde el mundo espiritual. La materia del mundo espiritual es totalmente altruista para otorgar. Todo el mundo es un deseo. Nada fue creado aparte del deseo, y este deseo desciende gradualmente en grados de otorgamiento de arriba abajo, en los atributos de otorgamiento máximo, desde el nivel máximo hasta nuestro mundo, donde se convierte en todo lo contrario, desde el atributo de otorgamiento al atributo de recepción. Y todo nuestro mundo es egoísta. Por lo tanto, de manera egoísta, podemos percibir solamente una pequeña parte de información y sensación. Los deseos egoístas se pueden llenar solamente con llenado temporario, porque el llenado en sí de inmediato aniquila, borra el deseo. Como por ejemplo cuando comenzamos a comer y disfrutar, de inmediato vamos borrando el deseo. Por lo tanto, nuestro mundo parece limitado porque la materia egoísta solamente existe dentro de marcos limitados, pequeños, una sensación pequeña de energía que puede recibir hacia sí mismo, mientras que cuando salimos de ese estado al estado de otorgamiento, entonces nos encontramos en una dimensión abierta fuera de nosotros, externa, y podemos sentir lo que pasa en ella independientemente de nosotros. Así que salir de nosotros mismos a esa sensación, eso es lo que la Kabbalah nos permite. Y todo eso fue creado. Uno no se identifica entonces con el cuerpo, con esta vida, con el tiempo, el espacio. Uno se siente como parte de una corriente general de información y conocimiento, y su sensación es totalmente ilimitada, solamente limitada por sus sensaciones, sus sentidos, que no trabajan con su ego, sino con el otorgamiento. En la medida que uno puede elevarse a ese otorgamiento, en la misma medida siente la creación, no dentro de sí mismo. ¿Para qué el mundo existe entonces? Este mundo para que uno se desilusione de su existencia egoísta y llegue a la medida de otorgamiento, que uno se sienta fuera de sus atributos egoístas, y por encima de eso se construya otra sensación del mundo, otra existencia, otro atributo que se capte como eterno y pleno, porque no será limitado por tiempo, espacio y movimiento. Porque con eso el hombre parece mezclarse, fusionarse con esa dimensión. No es totalmente preciso decir fusionarse, pero pierde las limitaciones donde él existe. Nosotros junto con ustedes seguimos nuestra segunda parte de la clase, el preámbulo a la sabiduría de la Kabbalah, ítem 3. Aprendimos junto con ustedes 4 fases de luz directa, donde la luz que nació en ella un punto de deseo, ese deseo lo desarrolla en su acción hasta ser un kli, una vasija. Es decir, cuando este deseo empieza a recibir, sentir dentro de él esta luz, tiene volumen, empieza a sentir. Este discernimiento se llama Pjina Aleph y el anterior se llama raíz. Luego siente dentro de sí esta luz, este placer,
y siente que el placer desciende desde la raíz, y esta raíz está por encima de él, por eso quiere asemejarse a esa raíz y por eso quiere dar en lugar de recibir. Es decir, Bjina Bet, el segundo discernimiento, es totalmente contrario al primer discernimiento, y el segundo, cuando quiere dar, piensa ¿qué es lo que puedo dar? Y no tengo lo que dar. Entonces comienza a crear el próximo discernimiento, engendrarlo, que voy a recibir, pero voy a recibir de tal manera que mi recepción sea solamente para semejanza, porque Él me quiere dar gusto, pero porque Él me quiere dar placer, con eso yo voy a recibir, porque con eso yo le doy el gusto. De esta manera nace el tercer discernimiento, Bjina Gimel, y Bjina Gimel, cuando se desarrolla, empieza a sentirse de nuevo como raíz, como el creador, porque recibo para otorgar, y con esto estoy dando placer, estoy sirviendo. Y de esta manera resulta, él se siente a sí mismo en el tercer discernimiento como el creador, no así nomás uno que recibe o uno que da, y no como alguien que da para otorgar, sino en el grado, en la altura, en el estatus del que da. Y este gran placer del estatus del dador que él ahora siente, que él es semejante a lo que siente el creador, este placer, él lo quiere recibir dentro de sí mismo en pleno. Y este grado se llama Bjina Dalet, del cuarto discernimiento, se llama el discernimiento real de recepción de lo que pasa aquí. Este cuarto discernimiento, Bjina Dalet, quiere disfrutar del estatus del creador, de la altura del creador. Eso es lo que pasó. Y ahora él escribe lo siguiente: el orden de descenso, dicho descenso, hasta traer el deseo de recibir a su forma final en este mundo, es un orden de 4 discernimientos que va en 4 letras del nombre de Havaya. ¿Qué quiere decir? Los nombres ocultos del creador, porque desde la influencia del creador, el otorgamiento, hasta el creado que entiende, se siente a sí mismo, recibe, quiere todo lo que existe dentro del creador, pasan 4 bjinot, 4 discernimientos. Bjinot. Y estas 4 letras están en concordancia con las 10 sefirot, es decir, Keter, Jochma, Binah, Zeranpin y Malchut. Zeranpin consta de 6 sefirot, por eso en total son 10. A veces decimos 5 sefirot, Keter, Jochma, Binah, Zeranpin y Malchut, y sale 5. Entonces, si a veces decimos 10, no hay que olvidarnos que Zeranpin representa 6 sefirot: Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod. 6 sefirot en vez de Zeranpin. ¿Por qué lo hacemos? Ya vamos a hablar sobre eso más adelante. Podemos decir que el Kli está hecho de 5 partes o de 10 partes. Eso no importa, todo depende a qué nos referimos. Siempre se refiere al mismo Kli, a la misma vasija. No puede haber algo que hablemos, sobre el cual hablemos, que no incluya dentro de sí todo este sistema, esta construcción, esta estructura. No puede ser, porque esta última parte es el creado y todos los elementos anteriores son las acciones de parte del creador, y no es distinguido, es como luz, como en un espacio cósmico. ¿Hay luz o no hay luz? Hay oscuridad, porque no hay luz allí. Si ponen ahí
un elemento, de inmediato verán que de ese elemento se refleja luz e iluminará. ¿Por qué? Porque refleja, retorna. Y si no hay algo que refleje, no hay luz, no se puede ver la luz. De manera similar, de modo similar es lo que sucede aquí. Luz, de la luz pasa todas estas fases anteriores, cuatro fases hasta la quinta, o 9 hasta la Malhut, que es la 10ª, no importa. Pero hasta que no llega a la Malhut, no se choca contra Malhut, no se puede ver que es luz y que pasa todas estas fases. De la misma manera, cuando vi este ejemplo del espacio cósmico, se me hizo más fácil. Se puede traer este ejemplo porque se arregla de manera muy precisa en este tema. Totalmente oscuro, no se ve nada, a menos que caiga algo que refleje la luz. Entonces se puede ver que la luz existe y una gran luz. ¿Qué luz? No podemos entender qué luz, solamente en la medida que se choque contra un obstáculo y ese obstáculo, esta interferencia pueda expresar. Lo mismo con Malhut. Malhut refleja luz en la medida de su resistencia a la luz, su semejanza a la luz. Y en la luz no podemos medir todas estas 9 sefirot anteriores o 4 discernimientos anteriores hasta Malhut. Podemos solamente definir después que la Malhut recibió y se ajustó a ellos. Por lo tanto, el nombre de las 4 letras de Havaya que decimos, eso todavía no indica nada, es simplemente 4 letras, sino que es la estructura del Kli, la base del Kli, el esqueleto. Cada Kli está hecho de todo eso. ¿En qué se distinguen los creados uno del otro? En su Malhut. Su unicidad yace en su Malhut. Y las 9 sefirot primeras, de manera natural, también son únicas. Todo depende de la Malhut. Tal como con nosotros. Tenemos los mismos órganos y elementos en nuestros cuerpos, músculos, piel, órganos internos, esqueleto, todo. Todo está hecho de elementos parecidos más o menos, pero cada persona es diferente. El llenado interno de la persona es diferente. Lo mismo aquí. Hay un esqueleto, pero el llenado es diferente. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Así que resulta al final que tenemos Malhut. Antes de la Malhut existen 4 o 9 sefirot anteriores. Y Malhut es o la quinta o la 10ª, la sefira, y es la más importante. De esta manera, nosotros también podemos ver cómo se concluye toda la creación. Fuera de eso no hay nada más, fuera de luz. Eso se llama 9 sefirot o luz directa, Or Yashar, que llega hasta Malhut. Y Malhut se llama el creado. Refleja, retorna la luz, le pone un mahzom, un masaj, un obstáculo, hace toda clase de acciones con la luz, y cuando Malhut empieza a responder a esa luz, reaccionar, empieza a sentir que también que delante de ella hay muchas fases del desarrollo de la luz, que todas estas 9 sefirot son las que crearon a la Malhut. Si yo siento algo dentro de mí mismo, aquí, dentro de Malhut, entonces yo tengo que saber que hasta que me empecé a sentir a mí mismo, están frente a mí 9 sefirot de luz directa del Creador hacia mí, que llegaron a mí, que crearon mucho en el camino para despertar en mí ese deseo o ese pensamiento.
tal deseo, tal pensamiento. Así tiene que el hombre entender, pensar, que si yo siento algo dentro de mí, puede ser o un deseo o un pensamiento. Entonces, si uno de ambos yo sentí o pensé o ambos, no importa. O sea, hasta mí, hasta que llegó a mí, hubo una luz que despertó en mí ese deseo o ese pensamiento general. Dentro de ese pensamiento general hay un pensamiento particular. Y siempre nosotros somos resultados de la influencia de la luz sobre nosotros. Nosotros jamás somos primeros. No piensen eso, es una estupidez pensar así, que uno piensa que él quiso, él pensó, él decidió, él hizo. Esa es una tontería de parte del hombre, del individuo. Nosotros siempre somos resultados, consecuencias de la influencia de la luz. ¿Cuál es la conclusión? Que si queremos cambiar nuestras acciones, tenemos que pedirle a la luz. Si queremos mejorar nuestros hechos, nuestras acciones, pensamientos y deseos, pídanle a la luz. La luz va a hacer lo necesario para que si ustedes piensan mal hacia los demás o hacen daño, porque la luz es la que causó que ustedes piensen que eso no es bueno para ustedes o para los demás. Es la luz que causó que ustedes quieran pensar que Él les hizo eso, que le pidan eso a Él. Y Él es el que los prepara a ese arrepentimiento. Y solamente el último arrepentimiento depende de ustedes, de agregar la última parte, agregar de parte vuestra 1 gramo de esfuerzo para pedirle actuar sobre nosotros de otra manera para despertar en ustedes otros deseos y otros pensamientos. Nosotros tenemos que estar en contacto continuo con el Creador en un círculo cerrado, yo a Él y Él a mí. Solo para eso nos está prohibido bajar del hecho que Él hacia mí siempre constantemente y yo hacia Él siempre constantemente. Si Él aquí me influye, aquí yo puedo con mis pedidos, mis acciones, lo puedo alcanzar. Y entonces estamos en un sistema común. Dentro de este esquema, este sistema, que podemos de vuelta influenciar la luz. No es luz directa, sino luz reflejada, retornada. Or Joser, así se llama en hebreo, la luz retornada, Or Joser. La influencia nuestra hacia arriba, si yo influyo hacia arriba, entonces ya no soy Malhut. El que influye se llama Keter, la corona. Y el que recibe de mí esta influencia, Boré, Keter, se llama Malhut, el creador. Cambiamos de lugar. Yo le influyo a él, le otorgo a él, y él me otorga a mí. Nosotros llegamos a ser iguales, semejantes, estando en contacto, relación uno con el otro. Eso es lo que el creado puede hacer si se imagina correctamente cómo actúa sobre él el creador y que no hay nada dentro de él mismo que no venga desde lo alto. Y él puede desde este momento hacer que todo lo que llega a él de este momento en adelante, todo lo que llega a él lo defina por sí mismo con su deseo, su pedido hacia lo alto, hacia la misma fuente de donde todo desciende. Si nosotros sabemos precisamente cómo actuar en esta vuelta, este círculo, entonces cada uno de nosotros podrá ser el anfitrión, el dueño de su propio destino. ¿Por qué? Muy simple. Porque el creador es naturaleza, es la naturaleza. En hebreo, Boré, creador, Elohim, Dios. Hay un nombre, tal nombre, Elohim, Dios. Elohim equivale Teva, Teva en hebreo, también naturaleza. Que Dios y la naturaleza equivalen en su valor numérico en hebreo.
O hablamos sobre la naturaleza o sobre el Creador, que son sinónimos. Con la ayuda de esta luz retornada podemos influenciar la naturaleza y la naturaleza de vuelta a nosotros. Nosotros despertaremos de esa luz las acciones necesarias. Imagínense, sin ahora en nuestro mundo sabemos cómo dominar controlar este mecanismo, cuán necesario se hace eso de día en día. Qué bueno sería. Hemos perdido esa capacidad. ¿Hay preguntas? Sí, hay varias preguntas. Muchas preguntas. Pregunta María de Estados Unidos. ¿Cómo un cabalista recibe toda clase de objetos de madera, de piedra, como hasta el mahzom, hasta la barrera, o de otra manera después que cruza la barrera? En nuestro mundo todo permanece con la misma forma que ahora percibimos. Nada cambia, porque mi cuerpo no cambia, mis 5 sentidos. Mi cuerpo es vivo. Por eso todo lo que veo en este mundo, nada cambia. Lo que cambia es la percepción del mundo, la relación entre los objetos, la acción recíproca, que lo que uno llena este mundo con pensamientos, pero los objetos en sí permanecen de la misma manera, iguales. Lo único es que yo los veo transparentes, veo las fuerzas que los manejan a esos objetos. Esas fuerzas que descienden de arriba abajo por luz directa. Sandar de Suiza le pregunta, después de la corrección, ¿entenderemos el pensamiento de la creación? ¿Será revelada o ocultada de nosotros como ahora? Ocultado. Corrección se refiere a para elevar al nivel de entender al Creador. Si no entiendes al Creador, ¿cómo le puedes influenciar? Ya que el Creador es la naturaleza, la Kabbalah te abre al final las leyes superiores de la naturaleza y te permite influenciarlas, su esencia interna, y entonces de otra manera estas te influyen de otra manera a ti. Resulta entonces que tienes que entenderlas, la dependencia, la generalidad, la totalidad de la naturaleza, de qué manera tú existes en la naturaleza. Y de la misma manera, según eso, te integras con este gobierno, con este control como un elemento beneficioso e inseparable. No puedes penetrar ese mecanismo si no adquiriste el atributo de la naturaleza, si no estás ahí como un elemento beneficioso. Eso se puede ver como nuestro cuerpo. Digamos, si tienes alrededor, si te golpeaste alrededor de tu herida, hay algo, una cápsula que aísla este cuerpo ajeno y empieza allí un proceso de pus y toda clase de cosas para empujar este elemento foráneo, ajeno, derretirlo y librarse, rechazarlo, expulsarlo del cuerpo. Aquí hay una industria, una industria entera para eso, pero se aísla, para que no moleste. Y lo mismo con nosotros ahora. Nosotros estamos aquí en el mundo. Es toda una fábrica. Y nosotros estamos ahora como en una cápsulas aisladas de objetos, porque no podemos estar en contacto con este mundo. Le pedimos todo el tiempo cosas no naturales, o sea, egoístas. Influencias egoístas, acciones, decisiones egoístas, pero toda la naturaleza es totalmente altruista, basada en otorgamiento y amor. La naturaleza o Dios son sinónimos, por lo tanto resulta que estamos dentro de esta naturaleza, dentro del Creador.
pero nosotros no sentimos, no lo sentimos a esta naturaleza superior. Nos sentimos solamente un poquito que podemos subsistir, existir solo con una naturaleza cruda y distorsionada que nosotros arruinamos hacia nosotros mismos. Con eso podemos estar en contacto con la naturaleza superior. No podemos, para eso tenemos que corregirnos a nosotros mismos. Si nos corregimos a nosotros mismos, solo a nosotros mismos, para ser una parte de la naturaleza general, con eso corregiremos la naturaleza de todo este mundo. Se cambiará totalmente. Toda la naturaleza de este mundo no puede ser diferente porque no le permitimos un otorgamiento positivo, llegar a nuestro mundo. Nosotros hacemos estas acciones negativas con nuestros pensamientos y nuestras relaciones. De tal manera que nosotros existimos como una cápsula dentro de la naturaleza altruista con el buen egoísta. Egoístas, no entendemos, infelices, desdichados, que ahora finalmente tenemos la posibilidad de empezar a esclarecer. Ahora vamos a ver un clip pequeño. Reunión Mundial de los Amigos, hoy a las 7 de la noche, hora de Israel. Todos los domingos, www.cap.tv español. Tenemos una pregunta que Sasha escogió de muchas preguntas que recibe. Simón de Toronto pregunta: ¿nosotros estamos seguros que ya hemos alcanzado el grado, el nivel del ego y ya no vamos a caernos de nuestro alcance espiritual? No, porque sabemos las leyes de la naturaleza, ya conocemos, después que nos hemos mezclado entre nosotros en este último exilio de la espiritualidad. Después de eso existe solamente ascenso espiritual. Peor no puede ser. Puede ser peor a lo mejor una guerra, una tercera guerra mundial o cuarta, como dicen los cabalistas, según la extensión de la luz. Pero no es necesario y espero que de momento en momento y cada hora y en cada acción nuestra está previniendo esta posibilidad desagradable, pero caídas espirituales no pueden haber. Que lo que hablamos al principio del trayecto histórico, eso no puede existir. Estamos en el discernimiento más bajo de nuestro mundo y nos espera solamente ascenso. Ascenso incluye también toda clase de eventos negativos, pero de manera egoísta. Hoy este es el punto más profundo del ego, pero ¿por qué tenemos que pedir más? El ego lo vamos a seguir sintiendo aunque ascendamos. Cuando uno empieza a ascender, entonces empieza a crecer en el ego verdadero. Ahora el ego es muy pequeño en nosotros, solamente hacia nuestro mundo, hacia nuestras acciones diminutas en este mundo. Vamos a seguir según el tema. Entonces, la raíz de esta Sefirot se llama Keter, por eso se dice
Jochma, Binah, Tiferet y Malchut y sus raíces. Estas 4 Bejinot están en concordancia con los 4 mundos. Seguimos cómo estos 4 discernimientos, las 4 Bejinot, se extienden en mundos. Que el primer discernimiento, la primera Bejina se llama Adam Kadmon, luego Atzilut, luego Briah, Atzilut, Briah, Yetzirah y Asía. Y luego él escribe que todos incluyen en sí mismos solamente luz y kli, luz y vasija. La luz viene directamente del Creador, mientras que el deseo nace por medio del Creador, existencia de la nada. Ese es el punto que salió de él, el deseo. Para que el deseo alcance su desarrollo final, necesita pasar junto con la luz 4 fases que se llaman raíz Aleph, Bet, Gimel, Daled, 4 Bejinot, o los mundos Adam, Kadmon, Atzilut, Briah, Yetzirah, Asía. Entonces él dice, después que se pasa todas estas 4 fases, el creado, entonces se concluye la creación de la luz de Kli, que se llama Guf, cuerpo, y la luz de vida en él. Entonces en nuestro mundo ya hay cuerpo y ya hay vida. Así se llama la luz, el Kli, y esto se llama luz en nuestro mundo. Vida es luz y cuerpo es Kli. Hasta este grado llegamos junto con ustedes. Seguimos. Ítem 4. Y la necesidad del descenso del deseo de recibir en las 4 Bejinot mencionadas en los mundos de Atzilut, Briah, Yetzirah, Asía, es porque hay una gran regla con respecto a las vasijas, los kelim, que solamente cuando se expande la luz y se retira, hace el kli como debe ser para su rol. Es una expresión así muy decir que la extensión de la luz y su retiro hacen el kli. Lo que, digamos, lo que jamás probaron, ustedes no saben lo que yo tengo aquí adentro, por eso no tienen deseo por eso. Yo les digo, pruébenlo, van a ver que es bueno. Ustedes lo prueban y entonces me los llevo de ustedes. No tienen más, no hay más para ustedes. Pero ese placer que sintieron, experimentaron, lo experimentaron, ya no tienen eso dentro de ustedes y entonces ustedes lo empiezan a anhelar. O sea, recibir la luz y el retiro de la luz cuando se va, eso engendra un deseo. Es una ley. Ningún deseo puede haber en nosotros, aunque sea el peor deseo, si no fuera bajo la influencia de la luz que se extendió y se retiró. Esto significa que mientras el Kli no se haya separado de su luz, la luz y el Kli están conectados entre sí mismos. Nosotros no vemos el Kli, de hecho. La luz llena el Kli. Como en el vaso, digamos que yo llené este vaso con leche. Es un vaso transparente que no siento, yo veo solamente leche en la forma de vaso. O sea, cuando la luz llena el Kli, lo anula totalmente. Ustedes saben, cada uno tiene en su vida tales momentos que disfrutamos tanto que perdemos la cabeza totalmente. Simplemente no captamos nada. El placer puede ser hasta tanto. O, al contrario, un miedo terrible, una gran excitación o una tal presión fuerte o positiva o negativa que fuera de eso no sentimos nada. Se desconectan en la mente, el intelecto, y dentro de nosotros predomina solamente esta sensación positiva o negativa grande. Por eso él dice que es imposible hacer un Kli
cuando la luz está dentro de él, porque lo controla totalmente, predomina dentro del Kli, porque él viene de arriba, él es más alto, él es el comandante. El Kli quiere placer y depende por eso de la luz. Y la luz predomina, domina, controla, gobierna, y la luz no necesita nada. Entonces el Kli, cuando la luz dentro, no necesita nada. Entonces hasta que no haya un estado en el que ambos son iguales, entonces se puede hablar sobre las condiciones de existencia de creador y creado. Cuando decimos que la luz llega y la luz crea el Kli, o sea que todavía no hay un creado, hay algo bajo el dominio del creador totalmente, y si no tiene libre albedrío y no tiene ningún hecho, entonces ¿quién es y qué es? Nada. Por eso no es suficiente que el creador cree tal Kli que simplemente reciba, dentro del cual podíamos despertar tales acciones, ciertas acciones, pero solo eso. Hay que hacer que el Kli aprenda a querer, o sea que tienen que entrar muchas luces dentro de este Kli, engendrar en él muchos deseos. Luego aprendamos junto con ustedes que en total nacen 613 deseos, Taryag. En hebreo 613 Taryag. 613 deseos, porque llegan a ese Kli 613 Taryag, luces o formas de luz. ¿Y entonces qué? Esto es como una célula, un creado incompleto, y de verdad es así. Aunque llegue esta luz y se retiren todas esas luces, queda deseo, y que ese deseo todavía está bajo el dominio del placer, o que hubo en él o que lo tiró. Y ahora el deseo empieza a anhelar ese placer de nuevo. Aquí están el deseo de los Taryag deseos, de los 613 deseos, empiezan a anhelar esa luz. Y eso también todavía no indica nada, pero ya por lo menos de manera ciega, animalista, en tal anhelo, él se anhela y aspira a la luz. Esta prueba viene de la vida, de nuestra existencia. Es igual, inanimado, vegetativo, animal, estas formas de vida. Incluso el ser humano se llama animal. Todos trabajan según este principio. Anhelan placeres, reciben toda clase de deseos y los encuentran. O sea que son como automáticos en ese trabajo, como recibí impresiones de este mundo circundante y yo trato de llenar. Recibí toda clase de impresiones de libros, de usted, de ti, y eso es lo que yo quiero alcanzar. Es decir, yo soy el producto del deseo que despertaron en mí, que engendraron en mí. Seguro que no es natural y no es terminado, y este creado es incompleto, pero es el comienzo del creado inanimado, vegetativo, animal, y de esta manera todo el creado existe aparte de, fuera de, donde nace el punto en el corazón, la Nekudah Shebalev. Hay personas que no pueden actuar de manera automática, empiezan a prestar atención y ver que toda la vida está hecha de manera automática. Despiertan en mí toda clase de deseos, pensamientos, yo también todo el tiempo los ejecuto como si alguien hubiera estado actuando sobre mí y controlándome, y yo lo desempeño, yo lo ejecuto en un plan de otro. No importa lo que haga en este mundo, no importa qué hechos, no son independientes. Yo trabajo, amo, odio, traigo niños, hago familia, todo lo que quieras hago, pero todo eso viene de un plan que todo el tiempo ocurre dentro de mí y me obliga a realizarla, a realizarlo el plan. Cuando en el hombre empieza a despertar
el reconocimiento, cuando uno se empieza a percatar de lo que pasa con él, esto significa que empieza a aparecer en él, aparte de eso, un cli lateral o adicional, digamos, un cli adicional que se llama Adam, ser humano. Es algo totalmente diferente, es algo la diferencia esencial entre las primeras inanimado, vegetativo, animado y el ser humano, ese punto inicial lo que nos atrae a la sabiduría de la Kabbalah, porque habla solamente sobre la realización de este deseo. La Kabbalah para nada se dedica a la realización de los deseos que aparecen de manera automática. A eso se dedican todas nuestras ciencias, religiones, meditaciones y otros métodos. A la sabiduría de la Kabbalah usa solamente la realización del deseo que sentimos como nuestro, como independiente, que yo veo que es mío propio y no de manera obligatoria, viene de arriba abajo del Creador o no sé de dónde. Así que no tomo en cuenta ni mi cuerpo, nada, ni a la sociedad, a la educación, nada. Tengo que elevarme por encima de todo. Y entonces empiezo a trabajar con este nuevo deseo, que la naturaleza no lo activó dentro de mí. Y sobre eso, junto con ustedes, hablamos en la sabiduría de la Kabbalah. Ahora vamos a ver otro clip. Y con esto nos concluiremos y los veremos la próxima semana, el domingo. Les deseo todo lo mejor y vamos a ver el clip. Y puede ser después se les muestren unos después. Hasta la próxima. En nuestro próximo anterior encuentro usted dijo que en Rusia que uno de compartir con los demás la sociedad perfecta que aparecerá sobre la tierra estará hecha donde todo se reparte de manera equitativa entre todos. Tú recibirás comida de Sahara y ahí les mandarás la nafta o algún otro barter. Yo puedo darle puedo hablar, decirle lo que va a pasar. Cuanto más el nivel de vida crecerá, ustedes van a tener menos alumnos. No, el nivel de vida no tiene nada que ver, te voy a decir. Ya hablamos sobre eso. Yo quiero y deseo a todo el pueblo ruso el más alto nivel, se lo merece por todos los sufrimientos que ha experimentado más que otros. Pero no se va a sentir bien. Entonces, ¿qué hacer para sentirse bien? A lo mejor es un camino, es un riesgo ir al Creador. ¿Para qué se necesita el Creador si uno sabe todo y no quiere nada? ¿Y cuál es la esencia de nuestra existencia? No es una existencia. ¿Para qué se necesita eso? El antisemitismo que hubo en Rusia no es solamente hacia judíos. El antisemitismo es también como una arma de los judíos. Yo veo que tú tienes algo judío. Yo veo que no está vacío. Yo me preocupo de este vacío. Explícame lo que dijiste, que por el vacío uno se propela hacia adelante.